Ahora vamos a, eh, voy a presentarles una gráfica primero para centrarnos de dónde estamos, ¿ya? Y ya por lo menos vi eh, el desarrollo, el resumen que hizo la hermana Aide la vez pasada. Me di cuenta que ella había captado el proceso que teníamos dentro de la historia, ¿no? Entonces quiero que también todos los demás tengan esa Favorito, misma ponlo visión, cargar. ¿ya? Para que podamos, Ponlo cargar así como está. eh, digamos, ¿Preocupado, tener Aleja? una clara Apaga, historia de las apaga etapas sus, de... Reporte, apaguen sus audios, hay interferencia. Tu micrófono, por favor. Carlos está con el micrófono, Daniel en este momento también. Ya, Hermano Carlos, usted es con José. Mutelo, hermano, Mutelo es el hermano que tenía el seminario que está con el audio. ya, perfecto. Entonces, les voy a presentar primero una gráfica, como digo, de todas las etapas y en dónde estamos nosotros en este momento para mm, ubicarnos dentro de la historia de la iglesia, ¿ya? La hermana de sí, he visto que ha tenido, está bien ubicada, los demás esperamos que también logren tener ese, ese aspecto, ese criterio, ¿no? Otra vez se ha entrado el sonido. El audio de Daniel. Ya lo hemos silenciado, ya. Leila que ha salido también. Bueno, algunos por el asunto de la conexión entran y salen. Eso lo entiendo, ¿no? Pero vamos a tratar de evitar que sea así o en todo caso busquen a un lugar mejor para que la conexión sea mucho más clara o en algún lugar donde haya una conexión más clara, ¿no? Pastor, Sí, una consultita más antes de comenzar con su exposición. ya, La Edad Media y la Edad Medieval es la misma, ¿no? Claro. Sí, sí, la Ya, misma. sí, sí, porque había unos es que lo dicen mismo. Edad Media, otros dicen Edad Medieval. La misma Mm, es. No, se dice Edad Medioevo, Media o medievo. historia medieval, época medieval, ¿no? Ya. Ujú. Pero no se dice Edad edad Media. medieval. Edad media se dice. No, no Ah, se ok, dice edad ok. medieval, se dice edad media, ¿ya? Ujú. Bueno, es una etapa difícil, de un proceso largo de cambio dentro de la sociedad de aquel tiempo. Bueno, toda la historia, si nos damos cuenta, es una historia de cambios, ¿no? Y la etapa que estamos viviendo hoy no nos debería llamar la atención en cuanto a eso, porque todo el mundo ve que hoy es el fin del mundo, los últimos tiempos, que no sé, cuando hay otras épocas que han sido más terribles que esta. No digo que esta no sea terrible, esta es una época muy terrible, pero la Edad Media, por ejemplo, fue una etapa de crisis, una etapa de cambio y, por supuesto, también hubo momentos especiales de esta época, ¿no? No estamos contando, por ejemplo, que en la Edad Media los historiadores dividen en dos etapas la Edad Media, ¿no? Y algunos hasta tres. Entonces le llaman la Edad Media Baja y la Edad Media Alta, ¿no? Esas son las dos etapas básicas que ponen allá. La media baja, la media alta. La Edad Media Baja es desde el siglo V hasta el siglo XI más o menos, o algunos dicen hasta XIII, que
es el tiempo de los cambios, es el tiempo del dominio de la Iglesia de Roma, y es propiamente la etapa que le llaman la etapa del oscurantismo, ¿no? La época del oscurantismo. La otra etapa, que algunos ponen en el siglo XI al XV, otros ponen del XIII al XV, es la etapa de la edad medieval alta, la edad media alta. Esa edad media alta es donde se desarrolla, eh, digamos, es la etapa mejor de la edad media en cuanto a sociedad, porque hay cambios para bien, aparecen ya instituciones fuertes, las universidades y el sistema escolástico también, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, la etapa escolástica, ¿no? Que va a ser la que va a llevar a, digamos, a la línea del academicismo, ¿no? O del conocimiento. Y algunos otros ponen entonces también una tercera, pero en medio, ¿no? O sea, ponen edad media baja, edad media media y edad media alta, ¿no? O edad media, mediana o intermedia, que es donde ponen algunos el siglo XI al siglo XIII, que es un proceso de cambio entre la alta, entre la baja y la alta, ¿no? Ese más o menos para ubicarnos con respecto a la época medieval, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿cuáles son los cambios? Mira, primero es que la época anterior, la época imperial, ¿no? Y todo el proceso de la prehistoria o la historia de los grandes imperios, el dominio económico o el detalle, digamos, el sistema económico estaba basado en el esclavismo, los esclavos, ¿no? Y esto es porque los grandes emperadores, ¿no? Luchaban, conquistaban naciones y pueblos y a los derrotados se los llevaban, ¿no? Y los hacían esclavos, a los pueblos derrotados los hacían esclavos. Y esos esclavos eran los que producían, eran la mano de obra, ¿no? Instrumento de mano de obra, porque ni siquiera, por si acaso, los esclavos no eran considerados como humanos, sino era instrumento para mano de obra, ¿no? Que esa era la forma de, digamos, de economía, de desarrollo que tenía en esa época. Eso se rompe en la Edad Media y entra a la etapa del sistema feudal, ¿no? El feudo. Antes era el imperio y los grandes señores. Ahora va a ser los feudos, los feudales y sus siervos. Pero estos siervos eran gente pobre o gente que entraba a la pobreza y que entonces se hacía contratar o buscaba a estos señores, estos feudales, señores feudales, ¿ya? Y eran los que contribuían al sostenimiento económico de esa Edad Media, ¿no? Entonces, es la etapa como digo, de la época feudal, del feudalismo, ¿no? De lo que hoy día podríamos llamar el ¿cómo es? Gamonalismo, el gamonalismo. En Perú mucho de eso hay todavía, el gamonalismo que Velasco quiso sacar, pero que ha vuelto en alguna manera. El gamonalismo y el feudalismo, ¿no? Donde los campesinos entonces están empobrecidos, ¿ya? Y están trabajando para el señor, para el amo, para el feudo, ¿no? Esa es más o menos la forma. Hoy día todavía en Perú vivimos una época medieval en ese sistema. No hemos llegado a una industrialización, estamos recontra atrasados entre ese aspecto. Y ahora hemos entrado al asunto de, del sistema de materia prima, ¿no? De que la tierra produce, entonces tratamos de vender nuestras materias primas, todo lo que sea para exprimirlos. Y ahí está el truco de que algunos
se aprovechan de eso para volverse ricos y empresas extranjeras vienen y se adueñan de todo eso y nunca nos llega a nosotros, ¿no? Pero en fin, esa es otra figura. Pero digo porque la Edad Media es la que trabajó ese aspecto, ¿no? Donde la mujer vendía a ser una cosa y eh, el hombre lo veía a la mujer como objeto sexual, ¿no? La religión imperaba muy fuertemente, el dominio de Roma, ¿no? Eh, Luego más adelante la Inquisición va a ser la que va a perseguir a los que no procesan o no creen lo mismo que la religión oficial. Eso es casi al final, más o menos, ¿no? De esta etapa de la Edad Media Baja. Y el conocimiento, sí, se va a estancar en parte, ¿ya? Y va a crecer en la época de la Edad Media Alta, ¿no? La escolástica y el desarrollo de instituciones educativas va a hacer que poco a poco se salga de eso. Pero el nivel educativo era solamente para nobles, para las personas y familias nobles y ricas, ¿no? Ellos solamente tenían acceso a la educación, el pueblo no tenía acceso a la educación. Por eso podemos decir que la Europa de la Edad Media, tanto baja como alta, el pueblo era atrasado, pero no era educado, no tenía educación, ¿no? Y por eso la pobreza de Europa, que sufrió fuertemente Europa de pobreza, de hambruna, de enfermedades, de pestes, de cosas tremendas, ¿no? Eh, Cuando viene el Renacimiento, ya que después del siglo XV, ya a finales de la Edad Media, se produce un cambio, también aparece otro fenómeno en el trabajo que es la burguesía, los artesanos, ¿no? Pero se produce primero el desarrollo de volver a las ciencias, a las artes, ¿no? El conocimiento. El Renacimiento viene ahí. Y acompañado del Renacimiento también vienen las nuevas ideas, ¿no? Y la búsqueda de libertad, especialmente en términos religiosos. Y ahí aparece el protestantismo, ¿no? El protestantismo y luego vienen las nuevas ideas y viene los burgos, ¿no? Los artesanos, y eso va a provocar siglos después a la industrialización, ¿no? Que va a llevar entre 18 y 19 a entrar a otro sistema, ¿no? Los obreros, los trabajadores, ¿no? Eh, bueno, eso es más o menos para ver cómo ha sido el proceso, ¿ya? Y cómo se va desarrollando todos esos sistemas dentro de las sociedades y las etapas que hemos vivido como sociedad, ¿no? Y la religión también cómo interviene, y también conocimiento, y por supuesto el aspecto laboral, ¿no? No me voy más allá porque nuestro lugar es hablar de la Edad Media, ¿no? Aquí, Pastor, sí, sí, disculpe. En la sí. época de la Edad Media, ¿es ahí donde que renace el protestantismo? No, el protestantismo se manifiesta al final de esta etapa, porque recuerden que esta etapa termina en 1453 con la caída de Constantinopla, ¿no? Y entonces el otro periodo que conocemos como la época de la Iglesia Reformada o también la época moderna se llama en la historia, ¿no? O la Edad Moderna. Básicamente la historia universal es esta, ¿no? Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, ¿no? Más o menos así está transcrito el asunto, ¿no? O lo que hoy se llamaría posmodernidad, ¿no? Más o menos para simplificar el asunto, ¿ya? Entonces, en la Edad Moderna,
lo que llamamos la Edad Moderna, que aparece por el siglo XV, ya medio XVI, siglo XVI básicamente, ¿ya? Ya el Renacimiento se había dado, estaba en pleno auge, ¿ya? Y viene la época del cientificismo, ¿no? O del conocimiento, la época del conocimiento, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, y luego la industrialización. Toda esa etapa se le llama como Edad Moderna, ¿ya? Y uno de los eventos de la Edad Moderna es la Reforma o el protestantismo, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, no ocurre el protestantismo en la Edad Media, no se da. ¿Y por qué no se da? Por el dominio de la Iglesia de Roma, que apaga todo movimiento, ¿ya? Que vaya en contra de sus intereses, ¿no? Es muy parecido a lo que está ocurriendo en el país, pero en términos políticos, ¿no? Se levantaban movimientos, ¿no? ¿Y qué hacía la iglesia? Perseguía a la cabeza, lo enjuiciaba y lo mataba, ¿no? Lo condenaba a muerte y lo declaraba hereje, ¿no? Pastor, A eso se conoce como pre-reformadores. Eso sí se dio al final de la Edad Media, desde el siglo XII. Ya, o sea, casi en plena media alta ya se dio ese aspecto, ¿no? Ahí está Pedro Baldo, está Savonarola, está Juan Hus, eh, Wycliffe, ¿no? ¿Ya? Todos ellos que fueron antes de Lutero, ¿no? Entonces, esa época sí es la época de la Reforma, o sea, ya al final de la Reforma había esos movimientos. Recuerden que la Reforma no es una cosa que ocurre así de la nada o de pronto, ¿no? Ahí aparece, no. Ya había antecedentes, ¿no? 200, 300 años antes ya había movimientos, ¿no? Que se enfrentaban a la Iglesia de Roma. Eso sí ocurrió, vuelvo a repetir, en la época de la Edad Media, especialmente en la época de la Edad Media Alta, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Entonces, a lo largo de esos siglos se manifestaron, ¿no? Ya hemos dicho, Pedro Baldo, los valdenses, también los cátaros, los husitas de Juan Hus, Wycliffe, antes, por supuesto, Juan Wycliffe, ¿no? Los lollardos, ¿no? Los cátaros o albigenses, y Savonarola también, ¿no? Que fueron básicamente los que se enfrentaron a la Iglesia Católica, ¿no? Diciendo de que hay que volver a las Escrituras, hay que volver a la Biblia, ¿no? Bueno, Lutero fue el que ya, digamos, fue el punto de quiebre y rompe entonces con la Iglesia de Roma, ¿no? Y aparece en el escenario una nueva forma de cristianismo, que es el protestantismo, ¿ya? Y ese protestantismo que quiere volver a su carácter primigenio, ¿no? Y no logra tener ese carácter, ¿ya? Y todavía estamos en esa lucha, ¿no? Pero de todas maneras, sí logra tener los puntos básicos del cristianismo, la centralidad de la fe y las verdades básicas, ¿no? Centrales, fundamentales del Evangelio, la que va a predominar en este movimiento, ¿ya? Aunque no lleguemos digamos, al carácter de la Iglesia de Jerusalén, ¿no? Que va a ser muy difícil que un movimiento llegue a eso, porque las condiciones no están, ¿no? Y aparte de que Jerusalén, Israel, pues, era un contexto diferente, el siglo que se dio eso también es diferente. El cristianismo de todas maneras va a tener que encauzarse de acuerdo al contexto, a la época, ¿no? Y lo importante es que se manifiesten los principios y los valores, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces, aquí está ese periodo y nosotros estamos aquí en el cuarto periodo, la iglesia medieval,
¿no? Luego de este curso, otro curso que va a llevar es la Iglesia Reformada, ¿ya? Y creo que va a ser entre la Iglesia Reformada y contemporánea, ¿no? Juntos, ¿no? Va a ser, toda esa etapa va a ser junta, ¿ya? Y hoy día podemos hablar de una iglesia en la posmodernidad, porque esta época de la contemporánea se dividió por la guerra de los religiosas, ¿no? De los años, de los 30 años de edad religiosa. Hubieron dos etapas, la guerra de los 100 años y la guerra de los 30 años, ¿no? Que tuvieron términos religiosos, ¿no? Bueno, luchas ahí entre protestantes y católicos, que es esa etapa bien fea también, ¿no? Entonces ahí hay cosas ahí que no son muy buenas de ningún lado, ¿no? De uno o de otro, ¿no? A veces tenemos la tendencia a querer echar la culpa de todos los errores a la Iglesia de Roma. Pero también la Iglesia protestante tuvo la suya, ¿no? Entonces no hay que tomar ese cuidado y reconocer también eso, ¿no? Cuando uno reconoce esto y los males que han habido, no es que está considerando a la Iglesia Católica mejor, no, porque a veces tenemos esa tendencia, entonces queremos limpiarnos de todo y creer que la Iglesia ha tenido una pulcritud, pero en la historia no ha sido así, no ha sido así, hay que reconocer también las fallas y errores que ha tenido la Iglesia, en este caso, dentro del lado protestante, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la figura. Aquí, en la etapa que habíamos hecho, la etapa apostólica del 30 al 100, ¿no? Esto está en el primer siglo. Luego viene el segundo siglo al cuarto siglo, o al comienzo del cuarto siglo, ¿no? Desde el año 100 al 313. 313 marca y es la iglesia perseguida y termina con el cese de la persecución, justamente por mandato de Constantino, ¿no? El edicto de tolerancia, ¿no? El edicto de Milán, ¿no? El edicto de tolerancia. Ya, luego viene la etapa imperial, que comienza con el edicto de Constantino hasta la caída del Imperio Romano, ¿no? Esta época imperial se le llama porque la iglesia va a comenzar a tener predominio, va a poco a poco no se va a ocupar el rol que tenía el emperador, ¿ya? Y el papa va a comenzar a tener una figura muy importante, es decir, el obispo de Roma va a comenzar a tener un dominio, ¿no? Y va a gobernar en el nombre de Dios, ¿no? A esto Agustín le llamaba la ciudad de Dios, ¿no? Roma como la ciudad de Dios, y donde el obispo de Roma pues dominaba y reinaba universalmente en nombre de Dios, ¿no? Todos los cristianos de esa época creían que el hecho de que la iglesia había triunfado en su fondo, entre comillas, había triunfado, ¿no? Y que había llegado hasta todo el imperio y a tener el dominio religioso sobre las demás religiones, que de paso se impuso, ¿no? Por la fuerza también, ¿no? Porque así como la iglesia fue perseguida en su momento, la iglesia cuando es liberada de esa persecución, ahora comienza a perseguir ¿ah? A los que, bueno, no, el emperador o los emperadores eran los que ejercían persecución, pero en el caso de contra la iglesia. Pero ahora que la iglesia está libre, ya va a hacer esto mismo, pero contra la religión de Roma, ¿no? La religión primigenia, digamos, originaria de Roma, y de lo que se conoce como el paganismo, ¿no? Entonces va a extirpar el paganismo, va a querer extirpar el paganismo de todo territorio romano, ¿no? Eso lo vamos a ver inclusive en la lucha de las guerras santas, ¿no? Eso que van a buscar
el control de las tierras santas, ¿no? Eso se va a dar, y por supuesto por el dominio que había, del dominio musulmán y de grupos del Oriente, ¿no? Que dominaban por ese lado. Entonces, a partir del siglo 8 9 más o menos, 9 por ahí, va la iglesia a comenzar las cruzadas, ¿no? ¿Ya? Como lucha y como buscando el triunfo de Dios, ¿no? Eso es posterior, en todo caso, pero ese mismo espíritu fue contra lo que se llamaban paganos, ¿no? O la religión pagana, ¿no? De aquella época. Entonces, fue muy fuerte la persecución, muy dura, de tal manera que inclusive en el siglo V, ¿ya? En Alejandría, ¿ya? Ahorita no me acuerdo qué padre de la iglesia fue, pero es el que motivó, uno de los padres de la iglesia, a quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y se quemó, bueno, casi se quemó todo el conocimiento de la época, ¿no? Que se había acumulado en ese tiempo desapareció, ¿no? Bueno, eso fue un atraso terrible, no sé si atrasos pues, de siglos en cuanto a conocimiento. Hoy, si ese evento no hubiera ocurrido, de repente, hoy estaríamos en un avance científico mayor, inclusive, ¿no? Bueno, eso es la figura que hubo en esa época, que a los científicos de aquella época los llamaban brujos, ¿no? O eran los motivadores de promover la alquimia, antes de llamarle química, o le llamaban alquimia, y estaba mezclada con la brujería, según algunos, ¿no? Entonces los acusaban de eso, y por eso es que la iglesia tiene esa actitud, ¿no? Por si acaso, eso claro, de manera cruda y además con una acusación muy fuerte a la iglesia, aparece una película que es muy, muy ilustradora, ¿ya? Pero que ataca mucho a la iglesia. Yo creo que sí, la actitud de la iglesia sí fue así, pero hay que tener cuidado de que no toda la iglesia y no todos los padres de la iglesia tuvieran esa actitud, ¿no? Esa, esa película se llama, a ver, am, creo que lleva el nombre de una científica que mataron, que quemaron, la apedrearon y la quemaron, ¿ya? Y ya, no, lleva otro nombre en todo caso, pero está basado en la vida de una científica de la época, ¿no? Que fue acusada de bruja, ¿no? Ella es la que descubre el sistema heliocéntrico, ¿no? Que después Galileo desarrolla o le da forma, ¿no? Más adelante, ¿no? Este, a ver, lleva un nombre griego, si no me acuerdo, que tiene que ver con la reunión, cuando se iba a la plaza o al mercado, ¿no? Eso está en la Biblia inclusive también, el nombre, no recuerdo ahorita, que era el lugar donde se reunían, ¿no? Se reunían para discutir y para hablar, para todas aquellas cosas que, este, que tienen que ver con conocimiento, ¿no? Bueno, más tarde me voy a acordar de esa famosa película que yo la tengo Sí, también, y también lo puedo encontrar en YouTube, ¿no? sí, para verla, pastor, para verla. Sí, 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 es muy buena, pero como digo, eh, claro, acusa mucho a la iglesia, o sea que ven como que la iglesia era un monstruo que estaba atacando a la sociedad de aquella época, ¿no? No fue tan fuerte también, me parece que no fue así. Y yo creo que sí, la iglesia, bueno, de paso era la iglesia de Roma, ¿no? ¿No? La única que por lo menos dominaba, pues, y es la que sí va a convertirse en un monstruo, ¿no?
a lo largo de la Edad Media. Sí, eso sí va a ser con su Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ese Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Entonces, Ágora, ya me acordé, Ágora se llama. Ahora, Ágora se llama la película, ¿ya? Creo que se llama así, Ágora, porque no lleva el nombre de ella, ¿no? Ágora es, ¿ya? Y el nombre de esta, a ver, voy a verlo aquí, si es así, Ágora. Ujú. La película creo que se llama Ágora, a ver, vamos a ver si es así. Sí, así se llama, ¿ya? ahora, ya. Ágora es la película, ¿ya? Y, y si no me equivoco, el nombre de ella no aparece aquí. ¿Ya? Hipatía, Hipatía, ¿Cómo? Hipatía con Empatía, H, con H. sí, y con Y, Hipatía. Si ustedes buscan en Google quién era Hipatía, ahí van a encontrarla. Y el personaje, o sea, la persona real, ¿no? Porque existió, ¿no? Ya el personaje de la película está inspirado en ese personaje, ¿no? Ya. Hipatía de Alejandría, una de las grandes pensadoras de la antigüedad de Alejandría y una de las primeras mujeres en estudiar y enseñar matemáticas, astronomía y filosofía. ¿Ya? Se recuerda su muerte violenta, su dramática vida y muestra la difícil situación de la ciencia en aquella era, ¿no? Hipatía, la intelectual griega asesinada por sus creencias, ¿no? Bueno, ella no sería la única, Galileo también iba a seguir la misma suerte, y de hecho a los científicos la Iglesia de Roma pues los mataba, ¿no? ¿No? Entonces, eso creo que es importante tomarlo en cuenta, esa actitud que tuvo la Iglesia, ¿no? Bueno, estoy haciendo una miscelánea, nada más eso estoy hablando, eso de Hipatía y la quema de Alejandría, de la biblioteca, ocurrió en el siglo V. O sea, estamos hablando de la Edad Media baja, ¿ya? Y de ese impulso religioso, además era una especie de fanatismo, ¿no? Que imperaba y trataba de servir a Dios de esa manera, pero matando a todo aquel que fuera contrario a, a lo que la iglesia predicaba, ¿no? Y que lo veía como peligro. Entonces no lo dejaban ahí, no había ese espíritu que hoy día hay acerca de que, bueno, cada uno tiene su religión y es un derecho de la persona, ¿no? Es su libertad. No, en esa época no, o sea, la iglesia imponía su posición y cualquiera que creyera diferente, pues simplemente era perseguido y le venía la sentencia de muerte, de hecho, si es que lo encontraba, ¿no? Entonces, esa actitud fue de la iglesia. Pero repito, era la iglesia cuando estaba Roma, cuando todavía ni siquiera había habido la división entre Oriente y el Occidente. Es decir, no existía la iglesia oriental separada de Roma. Roma era el centro de todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que muchos le echan la culpa a que fue la actitud de Roma, ¿ya? Y no sé si nosotros entonces nos libraríamos de eso, diciendo ya de lejano, eso ocurrió 5 o 6, siglo 5 o 6, imagínense, y el siglo XV es donde aparece la reforma. Entonces son casi 10 siglos de diferencia, ¿no? Eh, pero ese fue el espíritu de la iglesia, esa época, ¿no? No muy bueno que digamos, ¿no? Entonces, que tuvo esa actitud
Y que como es parte de nuestra historia, también nosotros tenemos que bajar la cabeza y reconocer, sí, ese fue el mal que hizo la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de eso, por el lado de Roma, es que la iglesia cristiana es mal vista, pues, en la historia, ¿no? Es muy mal vista. Y la religión es mal vista, ¿no? Y el dominio religioso también, que llega hasta el siglo XVII, XVIII, ¿no? Y luego ya el mundo se vuelve más laico, ¿no? Pero que todavía sigue el dominio religioso de alguna manera, está interviniendo lo religioso de la sociedad, ¿no? Y esa figura frente al sistema secular, laical, pues siempre se ve mal. Y siempre la religión va a pintar como el enemigo de la sociedad, ¿no? Como algo que es manejado o que domina para los intereses de poder. Eso va a ser así siempre, ¿no? Y esa actitud ha tenido lastimosamente la iglesia, pues, ¿no? Siempre juntándose con el poder de turno, ¿no? Y, y no buscando una liberación de eso y estando con la actitud de servicio, ¿no? Esa es la actitud que debemos tener nosotros también como iglesia, ¿no? Y no juntarnos con esa figura que tiene predominio de la iglesia oficial, por lo menos en este país o en algunos otros países donde domina también. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y vamos de frente a nuestra... Pas- Sí, Pastor, sí. una consulta. En la época de la iglesia, en la etapa, ¿no? de la iglesia imperial o en la etapa de la iglesia medieval, fue donde que se dio inicio a la persecución de los cristianos, en la época de Nerón, pastor. Ya, es en la época de Nerón, pero estamos hablando, Nerón estamos hablando del primer siglo, ese no es de Edad Media, es en la época apostólica, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, esa es la época apostólica, y eso es lo que ya hemos estudiado, ya. Sí, sí, Es lo primero que hemos estudiado, o sea, la historia de la iglesia primitiva, el curso que llevaron, ¿no? Historia de la iglesia primitiva, ahí es donde está la etapa de Nerón, ¿ya? Y luego cuando viene la etapa de la persecución, fíjense que estamos hablando de la edad antigua, pero está dividido, eso es en la historia universal, pero la historia en la división, de acuerdo al cristianismo, la siguiente etapa, después de la iglesia primitiva, es la iglesia perseguida, ¿no? Segundo siglo hasta el tercer siglo, hasta la época de Constantino, ¿no? Después viene la iglesia imperial, la etapa imperial, donde la iglesia que era perseguida ahora se convierte en perseguidora, ¿no? Y después de eso viene la Edad Media, ¿no? La Edad Media a partir del siglo V, ¿no? 473, ¿no? En adelante. ¿Me dejo entender ahora? Yo quiero que eso esté bien claro, ¿no? Que diferencien ustedes esas etapas para no mezclarlas, ¿ya? Herodes nada tiene que ver con la Edad Media, ¿ya? Y, a ver, por ejemplo, Pastor, o sea, Nerón no tiene que ver nada con la Edad Media, pastor, es en la época primitiva, eso es lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? sí, así es, así es, Ah, ya, ¿ya? correcto, ya le entendí, pastor. Claro. Pastor, Y Diocleciano y los demás emperadores pertenecen a la época de la persecución, ¿no? Hasta antes de Constantino, todos esos son de la época de la persecución. Sí, pastor, hay algunos pastores en sus estudios que recién ubican la edad media a partir del siglo VII. sí, pero la Edad Media históricamente y universalmente empieza con la caída de Roma, con el Imperio Romano. Ahí, ahí empieza la Edad Media, ¿ya? Y eso está bien fijo, por si acaso, porque ese es un detalle que no podemos olvidar, ¿ya? Eh,
Aquí lo voy a poner de nuevo. Mm. Esta etapa es importante. ¿Ve? Aquí. La clave para entender cuándo empieza la Edad Media es aquí. Caída del Imperio Romano del Occidente, ¿no? La invasión bárbara. ¿Ya? Ahí termina la influencia del Imperio Romano, el Pastor, ¿lo dominio. puede agrandar, por favor? Ya. No, era Bueno, maximizar, maximizar. ya. Ajá, ahí. Gracias, pastor. Entonces, este evento es la clave. O sea, la historia que estamos comentando empieza con esto, ¿no? La apertura, la Edad Media, la iglesia medieval, ¿ya? Esa etapa tiene que ver con la etapa de la Edad Media, la etapa medieval, la época medieval o la época de la Edad Media, ¿no? Y la caída del imperio, ¿no? Eh, Esa es importante, esa es la figura clave ahí, ¿ya? Y aquí empieza la Edad Media, es decir, empieza en el siglo V, ¿no? 476 es siglo V. Comienzos del siglo V. Claro, no es el siglo VII. Siglo VII sería 600. Y en el Ujú. 600 estábamos viendo lo de Mahoma, ¿no? El Islam que estaba invadiendo Europa, ¿no? Que eso fue un aspecto de las luchas que tuvieron que detener en esa época, ¿no? La iglesia tuvo que enfrentar y también las naciones tuvieron que enfrentar, pero bueno, hubo unas mezclas, ya estaban los bárbaros ahí, las nuevas naciones que habían, estos bárbaros que hicieron las nuevas naciones, ¿no? Especialmente los germanos, en todas las tribus germanas, y ahí salen los vándalos, los galos, los francos, los sajones, los visigodos, los ostrogodos, Ostrogodos. los lombardos, todos ellos, ¿no? Que van a crear las nuevas naciones, ¿no? Las que ahora conocemos con el nombre de Francia, Italia, Inglaterra, ¿no? Alemania, ¿no? Van a tener a partir de estas tribus bárbaras, ¿ya? Y ellos son los que van a de alguna manera enfrentar hacia la situación de la posición de invasión bárbara, invasión islámica, ¿no? Que no van a tener mucho dominio, ellos van a ser, excepto en España, ¿no? En España sí van a tener dominio, van a estar 8 siglos, ¿no? Los árabes invaden toda la península de España, ¿ya? Y se quedan 8 siglos. Y la influencia va a ser fuerte en esa España. Así que cuando vienen los españoles, ¿no? Los de Castilla y Aragón vienen acá a las tierras, a lo que llaman las nuevas tierras, las Américas, ellos traen sus costumbres, pero con todas las costumbres que se habían mezclado, se habían metido ya por esos 800 años de influencia árabe, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos hasta construcciones que son muy parecidas a, a las construcciones árabes. El arte, la construcción, la música, las Las palabras cúpulas. también, Las ¿ya? cúpulas. Las cúpulas y todo lo que había pues, de esa época. Y, No, y Ellos, también, claro, los números arábigos y todo eso, ¿no? ¿Ya? ellos, Eso ellos es trajeron la interesante. El cultura, número pues, la se cultura. populariza, los árabes los popularizan, porque el Islam lo mete hacia Europa, pero los números tienen origen chino, dice. Origen chino tiene. Increíble. Bueno, lo cierto es que en esta historia que ustedes han hablado, la tarea ha sido de Mahoma y la invasión Mahoma. musulmana, todo eso, ¿no? ¿No? Y es cierto, en España fue fuerte. Y las palabras, inclusive en el castellano, tenemos muchas palabras árabes, de origen árabe,
Ojalá es una, ¿no? Ojalá, que es ojalá, ojalá, Ojalá. que dice si Dios lo permite, o si Alá lo Su, permite. su- el idioma árabe era prácticamente, su idioma se le puede decir, era universal. O sea, se hablaba siempre árabe, mucho árabe en ese tiempo. Bueno, en el mundo islámico sí, seguramente que sí, pero en Europa no. Europa, España, digo yo, fue dominada y tomó, ¿no? Por lo menos ese referente que quiero tomar en cuenta. Y no solamente está la palabra ojalá, sino un montón, una serie de cosas. Por ejemplo, la palabra almohada. Almohada es una palabra árabe. Aldaba, otra palabra árabe, ¿no? Aguja, palabra árabe. Aceite, palabra árabe. Arroz, ¿m? Payar, ¿qué más hay? Dado. Em, Alforja, alfalfa, ¿no? Son palabras árabes, ¿no? Entonces hay una serie de palabritas ahí que nosotros, este, Alfombra. ¿no? Que sin querer, bueno, utilizamos ya y se han castellanizado, ¿no? Se han castellanizado, ¿no? Entonces, el instrumento de la guitarra inclusive viene de allá, ¿no? De las formas antiguas, ¿no? Tenían otro nombre, pero por ahí aparece, ¿no? Ya modernizado para nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que ver con esa invasión, con ese toque de cambio, de choques culturales, ¿no? ¿No? Y que se ha ido forjando en esa manera, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla de las palabras celosía. La celosía era una forma de cubierta de ventana que tenían los árabes. De ahí viene la palabra celosía, ¿ya? Que se ha hecho castellana, ¿no? Eh, este, las tapadas también eran propias de la antigua de la colonia, vienen también de esa época del mundo árabe, que las mujeres se tapaban, pues, la burka, ¿no? ¿No? Claro que es más rústico eso de la burka, pero en la colonia pues la sofisticaron las mujeres, ¿no? Y se veía coqueto o coqueta esa figura, ¿no? Mantener solamente un ojo a la vista de todos, ¿no? ¿No? Entonces eso es propio entonces de la mezcla que ha habido de las culturas, ¿no? Bueno, volviendo a nosotros entonces a lo que estamos trabajando, vamos a mirar ahora con esta misionaria que he abierto y no sé si quieren ustedes hablar de Mahoma o del Islam ahorita, cómo lo han visto los que han trabajado antes de pasar y entrar a la etapa de los padres de la iglesia. Que voy a hablar un poco tocando la época de la persecución también, pero básicamente los padres que se desarrollaron por esta época. A ver, ¿no quieren hablar del Islam? Por lo menos los Ah, que han... sí. Ah, sí, una de las, por ejemplo, me recuerdo ahorita los motivos por la que de un crecimiento rápido fue que la división que había pues en la Iglesia del Oriente, ¿no? Ah, eso Eh, también, claro. por problemas internos, después Sí, ya no, habían problemas, ¿no? Desde el siglo V ya había ujú, problemas, pero todavía se mantenía la hegemonía de Roma, sí. sí, y estaban sometidos a impuestos y los musulmanes les decían pagar menos impuestos. Eh, y también dice que los musulmanes permitían, en un principio no permitían el judaísmo y la religión cristiana. También con respecto a los dirigentes, eran muy consecuentes porque les daban la potestad de que sean reconocidos y, y sean integrados a su comunidad porque los respetaban. Después, cuando ellos ocupaban una ciudad, dice, no, no la invadían, sino en sus contornos
ellos se quedaban ahí viviendo y como ejemplo hay formación de varias ciudades, pues no como la del Cairo, así dice que se formó. O sea, Ujú. no destruían las ciudades, sino se quedaban en sus contornos. Y así, pues, no, una de las cosas que me recuerdo. Ya. Muy bien. Por lo menos eso es el encuentro que tuvieron con la cultura, ¿no? Europea, Ujú. la influencia que de alguna manera va a tener, ¿no? Eh, Pastor, sí, 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 Carlos. Eran de para poder, arrogantes, dice. para poder también dar un aporte, sí, pues la invasión musulmana tuvo una trascendencia importante en Europa, ¿no? Porque mientras que los pequeños reinos europeos se dedicaban a las actividades superficiales como eran torneos o cacería, los Mm. árabes empezaban con el comercio, con el estudio Ah, de la ciencia, ¿no? Ahí es cuando nace el islamismo, ¿no? Por ujú, Mahoma, ¿no? E incluso ahí entra pues su religión que era monoteísta, ¿no? El sí, monoteísmo que significaba prácticamente hablaban de un solo Dios, pero no, así ujú, es, así es lo que quería aportar. ya. Ah, y una cosa de la invasión que hacían los árabes de Europa hacia Europa era también por asuntos religiosos, ¿no? O sea, miraban que la iglesia cristiana había claudicado en su fe, ¿no? Y se había mundanalizado. Por eso que se le llamaban los infieles. Hasta ahora los árabes, los islámicos, llaman a los cristianos infieles, A ¿no? los sarracenos le decían así, pues, infieles, decían. Ya, entonces, ¿por qué? Porque la iglesia se había alejado del comportamiento de aquello que la palabra indicaba, ¿no? Pastor, Por eso, sí, dice que la palabra Islam, Islam significaba resignación a la voluntad de Dios. así es, sí, sí. Muslim, ¿no? Que es especie de, una persona que se sujeta, ¿no? Algo así es, sí, ya. Ahora, pero la idea que estamos planteando es que en términos religiosos, la Iglesia de Roma había claudicado en la fe, ¿no? O sea, se había agrandado de tal manera que había perdido esa fuerza que tuvo en los inicios, ¿no? Y básicamente se había mundanalizado. Eso sí tiene razón el mundo musulmán, ¿no? Entonces, ellos se creían que eran el brazo de Dios, ¿no? Que entraba a Europa y que iba a castigar a los infieles, ¿no? Esa figura es importante para tomar en cuenta y de hecho que este, esa actitud de Roma, ¿no? Le va a costar, claro que el Papa después va a tener su dominio, su fuerza y todo eso, pero aún así vamos a tener esa situación que hace tomar como pretexto para que estos entonces invadan Europa, ¿no? Para algunos esa invasión fue negativa, pero para otros en realidad la invasión permitió el desarrollo también, ¿no? Porque ya hemos dicho que había un atraso y los árabes curiosamente trajeron la ciencia, el conocimiento, ¿no? Que se había, que se había eh, dejado o que, digamos, la iglesia lo había dejado a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomarlo. Y yo no sé por qué también la iglesia hasta ahora, un poco que tiene ese conflicto con la ciencia, siempre tuvo, por los siglos fue esa lucha, ¿no? La ciencia y la fe, ¿no? O la razón y la fe, ¿ya? En todo caso, este, se denota ese aspecto, ¿no? De cómo entonces los
árabes van a cumplir un lugar importante en esta etapa que va a permitir entonces un cambio de tal manera que va a producir este desarrollo también hacia adelante, ¿no? Eso creo que es importante destacar. O sea, por un lado, para no hablar solamente del lado negativo, porque algunos asumen solamente el lado negativo, ¿no? Esta vez Islam es sumisión, ¿no? Es sumiso, sumisión, ¿no? Pastor, Sí. eh, yo hice una apreciación, ¿no? Del tema que usted nos dejó, Ujú, ¿no? Y busqué un poco de biografía, pastor, con relación a Mahoma, ¿no? Pero también estaba viendo, aparte que mis compañeros han dado un enfoque muy positivo, ¿no? Y lo que me impactó bastante, ¿no? Es que el aporte de los musulmanes, ¿no? En esa época, ¿no? Por ejemplo, los descubrimientos en la química, la ingeniería, la astronomía, la medicina, la matemática, ¿no? ujú. Mayormente, como usted está explicando, ¿no? En los números arcaicos, ¿no? Y el uso del cero, ¿no? Que ellos descubrieron, Eso, que no se ¿no? conocía, Pero ¿no? sí, Eso fue revolución para esa época. exacto. Pastor, pero lo que me impactó Ojo, bastante, perdón, sí, sí, perdón. Y el cero es justamente, si Europa no hubiera asumido digamos, ese conocimiento, no hubiéramos llegado a la época de las computadoras. No se hubiera podido hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de la computadora es un sistema binario. No sé si eso haya sido Binario. superado, pero el sistema binario, ceros y unos, Ujú. ceros y unos. O sea que si no hubiera habido cero, no podía haber computación, ¿no? No podía haber habido sistema computarizado y tampoco como consecuencia Internet, ¿no? Mm. Interesante, ¿eh? Ese detalle. Siga, pastor. hermano, siga, Sí, siga, hermano. para terminar, pastor, también lo que me impactó bastante, no he hecho una pequeña apreciación, no, no he hecho un pequeño resumen, pastor, en sí, sí, el tema que usted nos dejó, pero Ya. también, ¿no? La importancia que tiene esta religión islámica, ¿no? Que es prácticamente la quinta parte de la población, pero su principal característica no es la sumisión, pastor, total a Alá. Ujú. Ajá. Es expresada, también es importante a través de 5 pilares importantes, pastor, ¿no? Acá justo, no sé si la lectura A es ver, correcta, Sahadat, no sé si se pronuncia así, es ya, creer y confesar en Alá que es Dios, ¿no? Después, ya. La Mahoma, confesión, sí, ya. exacto, como por ejemplo el caso Ellos de confiesan, Mahoma. su confesión de fe es así, ¿no? ¿No? En creer en Mahoma y en su profeta Y en su Mahoma. profeta No, Mahoma. creer en Alá, perdón, En Alá creer y en en su Alá profeta. y creer en su profeta En Mahoma, el ¿no? profeta Mahoma. Y Sí, ese Mahoma es es considerado como un profeta, ¿no? Pasó para ellos. el Pero mayor también profeta, el el mayor más grande profeta, profeta. exacto. Pero también estaba viendo que tienen una palabrita salam, que ellos oran 5 veces al día, ¿no? Eso me impactó bastante que lo hacen en las Mecas, ¿no, pastor? Eso es mi apreciación, pastor, Sí, que he sí, encontrado, ¿no? eso que está hablando ahora me llama la atención a algo que bueno, particularmente estamos viviendo en parte, ¿no? Mi hija está ahora en la India por unos motivos y ha encontrado que este, las ciudades todas ahí, todo el día oran. O sea, mire, en el mundo árabe oran 5 veces al día. Ujú. En el mundo judío oran 3 veces al día. El cristiano apenas orará una vez, es devocional, creo. ¿Ya? Y bueno, pero en la India te oran las 24 horas del día. Bueno, no todas las 24 horas del día, es desde la mañana, desde que comienza el día hasta que anochece, ¿no? Todos los días, y en toda la ciudad, y las oraciones se escuchan en toda la ciudad, con micrófonos en alto y todo eso, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto hay etapas, hay momentos de oración mucho más específicas, ¿ya? Pero eso es a lo largo de todo el día, desde que empieza la mañana, 6 de la mañana, hasta la noche,
¿no? Entonces, son las prácticas religiosas que dan cuenta, eso no significa que tienen más espiritualidad, ¿no? A veces expresamos espiritualidad por esos motivos, las prácticas, los rituales, todo eso. Pero eso es simplemente aspectos religiosos, ¿no? Pero sí indica algo de alguna manera, ¿no? Dedicación, consagración, disposición, ¿no? Que eso me parece que en el cristianismo nos está faltando. O sea, ese espíritu, esa mística árabe o del mundo judío, inclusive de las religiones de la India, de los orientales, deberíamos tomarlos en cuenta, ¿no? Deberíamos tomarlos en cuenta, ¿no? No para poner solamente las prácticas estas de las oraciones o los ayunos o los ritos que puedan tener, no. Es que estas culturas, digamos, viven su religión, para ellos es parte de su vida, o sea, no está alejado de ellos, o sea, su condición, su práctica, su fe la viven las 24 horas del día. Eso lo hemos predicado también como cristianos, decimos, sí, también eso es así, la relación con Cristo es las 24 horas del día, sí, pero la hemos reducido a solamente aspectos religiosos, al culto, al servicio, a la iglesia. Y a veces solamente vivimos cristianismos en la iglesia, encerrados en la iglesia. Fuera de la iglesia, muchos no se comportan como cristianos y a veces olvidan las actitudes cristianas, ¿no? Que se deben reflejar en el diario vivir, en las actitudes, en el trabajo, en la familia, en el negocio, en todo lo que hagamos, ahí se debe ver, ¿no? Nuestra fe, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que mirar eso y es un desafío, ¿no? Es un desafío, ¿ya? Para que de verdad tengamos ese espejo para tener una visión mejor y una dedicación mejor, ¿no? Yo diría, ¿cómo es posible si tenemos la verdad que los islámicos y los hindúes sean más dedicados, más consagrados, ¿no? Y lo expresan, y el cristiano no. Bueno, esa es una exhortación, a una manera, para cada uno de nosotros, o sea, y me integro en eso también, ¿no? Porque esa expresión es la que deberíamos tener nosotros y no ellos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Pastor, Mm. el Islam es la segunda religión con más seguidores en el mundo. También estaba en un Sí, libro. eso también, sí, sí. El judaísmo no lo es tanto, pero es la religión monoteísta. Son las tres grandes religiones monoteístas, son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ya, el cristianismo es la religión más grande que hay en este momento. El islam es el segundo y que le está pisando los talones al cristianismo, ¿ya? Y el judaísmo no es el tercero, porque hay las religiones hindúes, ¿no? Las religiones orientales están ocupando el tercer lugar en este momento, creo. Sí. El budismo también, por ejemplo, que está creciendo también fuertemente, ¿no? Entonces, hay muchas religiones por ahí que tienen su lugar, pero las monoteístas son estas tres que hemos mencionado, ¿no? La diferencia está en que nosotros creemos en la Trinidad y el Islam, ¿ya? Y los árabes maometanos, ellos sí son monoteístas, así como los judíos, ¿no? Monoteístas a ultranza, ¿no? Para ellos no tienen la idea, no, es imposible creer a un Dios en tres personas. Igual que los judíos, ¿ah? Judíos, ¿no? Sí. Pastor, Bien, sí, entonces sí. la religión islámica, ¿cómo ellos lo ven a Jesús? ¿Como un profeta más? Como un profeta importante, Un gran profeta. un gran profeta, pero que no Está es, Moisés, Jesús y Mahoma. ya, Mahoma es mayor para Mahoma es el ellos. principal Sí, para ellos. Mahoma es el mayor, sí. ¿Ya? Entonces, Cristo es un profeta, sí,
y nada más. El romper con eso, sí es posible que un árabe se convierta al cristianismo. Hay árabes, ¿ya? Pero tiene que dejar esa concepción, esa idea, ¿no? ¿Ya? Y no es fácil también, ¿ya? Ahora, en la separata que ustedes tienen, ahí tiene la idea, tienen la idea de un Dios al estilo del Antiguo Testamento, un Dios duro, un Dios castigador, ¿no? Implacable, ¿no? Y que hace juicios sumarios, ¿no? Entonces, cuando algo ellos consideran pecado y hay una falta que es para ellos fuerte, inmediatamente ejecutan, ¿no? Ejecutan ahí mismo, ¿no? La falta, por ejemplo, es muy parecido todavía hay en algunos pueblos el apedreamiento, ¿no? Como ocurría también en la época de Jesús, ¿no? Cuando una mujer se encontraba en pleno adulterio, la tomaban a ella y la tomaban al varón también y lo llevaban a la plaza y ahí lo apedreaban y los mataban, ¿no? Esto ocurre hoy también, en los países extremos, ¿ah? ¿Ya? De los chiitas, por ahí creo que son chiitas o sunitas, por ahí están en esa figura, ¿no? Son los más extremos, ¿no? Porque también hay árabes más modernos, ¿no? Aunque no ha habido reforma todavía ahí, ¿no? No ha habido una reforma y tampoco está ocurriendo el proceso del judaísmo, que ahí sí hay varios movimientos diversos y uno puede encontrar judíos bien consagrados, ¿no? Y hay judíos progresistas y liberales, ¿no? Bien. Por otro Pastor, lado, sí, sí, pero sí, eso en cuanto a la infidelidad, pues ellos permiten 4 o 5 esposas, pues, ¿no? porque esa es Y la tradición que tenían de su mundo, pues de su cultura, ¿no? Todo el ya, Oriente era así, todo el Oriente era así, ¿ya? Y todavía en Asia, ¿no? Está esa característica, ¿no? ¿Ya? En algunos países asiáticos todavía se da esa figura del hombre que se puede casar con varias mujeres, ¿no? O sea, la poligamia, ¿no? Como, ujú. como norma, como una norma, ¿no? Pero Eh, siendo así se puede un poco como entender, ¿no? Que sean apedreados los infieles, ¿no? Pero eso de querer imponer su religión, y, perseguir a los cristianos y matarlos, ya eso no lo pudiera entender algún cristiano, ¿no? O claro, pero alguna también persona. esa crítica es interesante y buena con respecto a ellos. Pero, ¿qué del carácter de la iglesia que también perseguía, ¿no? Y que si eras judío te mataba y si eras también islámico también te mataba y si tú disentías de la iglesia, de la posición que tenía, también te mataban. Entonces, es casi lo mismo, ¿no? No, pues Este, eran otros tiempos y era la iglesia romana, pues. no, yo voy a eso, porque, no No, importa si es ahora en iglesia la romana, actualidad están matando. esa actitud no es, no es la conveniente. Sí, todavía hay en algunos países ahora sí ocurre, sí tiene razón que ocurre eso, ¿ya? Ujú, Pero ujú. el cristianismo también, de alguna manera también, aunque digamos ya no mata en esa característica, pero hay sí violencia, sí existe la violencia y permite la violencia y acepta la violencia y calla muchas veces, ¿no? Eso también es como si fuera muerte, ¿no? Entonces hay que ver ese aspecto. Pero bueno, otro aspecto que tenía es el hecho de que el concepto de cielo, ¿no? Que era una morada eh, de vida, de placentera, ¿no? Eh, no era esa espiritualidad de vocación que tenían, de oraciones, todo esto, ¿no? Sino es una eh, vida que, digamos, de placer y de sensualidad, ¿no? Que eso también, de paso, es muy fuerte entre los árabes, ¿ah? ¿Ya? Mm, Es muy fuerte esa expresión.
y creo que esa expresión es oriental, de paso, ¿no? ¿No? Es muy oriental. En Israel también se daba, aunque había digamos, el paraguas de la actitud espiritual, mística y todo eso, ¿no? Ya, pero sí era fuerte también la idea de lo sensual, del sexo, ¿no? Sobre todo el varón, ¿no? Por eso Cantar de Cantares es una muestra de eso, de esa forma de pensar de cultura. Y en los cuentos de la Mil y una noche también, de esta, no me acuerdo cómo se llamaba la esclava esta que contó esta historia, ¿no? A un califa, ¿no? Y que, Para y que, para que para que no nos mataran. no para que no la mataran, o sea, él tomaba con esta mujer que cogía todas las noches, cada una más, las tenía, tenía placer con ellas y después pues, las mataba, ¿no? ¿No? Ujú. Pero a esta inventó cuentos y contaba, y el hombre se quedó ahí, ¿no? Entonces de ahí aparece la historia del cuento de la Mil y una noche, ¿no? Este, ahorita me estoy olvidando, inclusive hay una obra musical, una música clásica que tiene que ver con toda esa historia, ¿no? Muy, muy bonita. Este, eh, del mundo árabe también aparece pues el Kama Sutra también, ¿no? ¿No? Que es la Ah, figura, eso es da las pautas de cómo tener relaciones más satisfacción, ¿no? Entonces, instrucciones. eso es parte de la naturaleza árabe, es parte de eso, ¿ya? Muy bien. Pero también por otro lado había, por la corriente que tenía en esa época, ¿no? Por la forma que se expresaba, es que la mujer era para el placer. Y la mujer no la formaba, no la educaba, no podía tener ningún lugar dentro de la sociedad, ¿no? Solamente cumplía con sus deberes con el esposo. Era para el placer, ¿ya? Este, eran consideradas esclavas o juguetes del hombre, ¿no? ¿Ya? Bueno, todo eso en algunos lugares ha cambiado esa figura, pero todavía hay en algunas partes esa figura, ¿no? Creo que en Arabia Saudita creo que había, ya se le permitía ir a la universidad y conducir autos, sí, pero que por ahí, me parece, no sé si en este país o en otro, se ha prohibido eso, ¿no? Que la mujer entonces no puede manejar ahora, de nuevo, ¿no? O sea, se ha impuesto de nuevo esa posición, ¿no? Bien, es más o menos esas figuras. Y lo que sí no olviden el asunto es que el Islam entonces lo que hizo también fue entrar a Europa para castigar esa actitud de la iglesia, del cristianismo de esa época que se había desviado, ¿no? Entonces ellos creían que tenían la verdad, ¿no? Cristianismo es la religión infiel, en la religión pagana, ¿no? Que se apartaba de Dios y Dios ahora ha abierto un nuevo camino, ¿no? Esa es la idea que planteaba, ¿no? Bien. Por lo que también, pastor, en esos tiempos el cristianismo se había vuelto muy politeísta también. Por eso era No, que no, era no, politeísta, claro, por la cuestión de los santos y y pues, bueno, seguramente por ahí algunas otras prácticas que ahora ya están mucho más fuertes. Pero aparte de eso era porque la actitud, ¿no? Dice, ellos creen en tres dioses, dice, ¿no? ¿No? Eso también varios, era parte de esa figura, ¿no? O sea, una deformación, de alguna manera, mm, de lo que era la Trinidad, y que también expresaban, pues, en la práctica el creyente, ¿no? Porque es lo que yo también ahora reclamo, porque algunos, por ejemplo, eh, hablan acerca eh, de la adoración al Padre, o de la adoración al Hijo y la adoración al Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Y la Iglesia de Roma permite advocaciones,
Es decir, ¿qué cosas son avocaciones? Son formas que el pueblo va adquiriendo, ¿ya? Y que esas avocaciones las dirigen hacia una determinada persona, ¿no? Entonces, en cuanto al padre no hay muchas, pero en cuanto al hijo sí, y especialmente en las actividades o algunos objetos. Por ejemplo, el caso de la cruz, ¿no? Mm, Las avocaciones de la cruz son bastantes, cruz de Caravaca, cruz de Chalpón, cruz de Motupe. Acá en el Perú hay bastante de eso, y en bastante España, cruz. en España hay una cantidad también, ¿no? Mm, De Jesús o del Cristo, ¿no? Hay avocaciones cuando es niño y hay avocaciones de adulto. Y hay mm, avocaciones inclusive hasta del Cristo muerto, del Cristo yaciente, del Cristo crucificado, ¿no? Entonces hay muchas de esas figuras, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, tenemos el niño Chepirito o el niño mm, Emanuel, ¿no? Emanuel, o la figura de el Jesús este, de los milagros, ¿no? El Cristo de los milagros, o el Cristo de los temblores, ¿no? O el corazón de Jesús, ¿no? El corazón de Jesús, las llagas de Jesús, la corona de Jesús, ¿no? Acá inventa cualquier cosa, pastor. Que son vocaciones, pues, y de ahí las personas ahí adoran, entregan, hacen su ofrenda y todo ese aspecto, ¿no? Eso es idolatría, ¿no? mm, ¿Ya? Y del Espíritu Santo también hay algunos, bueno, oraciones al Espíritu Santo, ¿no? Oraciones al corazón de Jesús, ¿no? Son formas. Entonces, esas expresiones que ahora se han hecho ya más populares y todo eso, imagínense en esa época también. Entonces viene, el Islam viene y ve ese cristianismo, ¿no? Donde mm, va haciendo ese tipo de cosas. Entonces, estos son infieles, ¿no? Son politeístas, ¿no? Son mm, idólatras. son Entonces idólatras. hay que barrar con todos ellos, ¿no? Eso es Mm, lo que se propusieron, ¿no? Pastor, Sí, casualmente lo que usted está comentando, muchos me han objetado a mí, ¿no? Normalmente nosotros en la iglesia presbiteriana tenemos una cruz, ¿no? Y ellos mayormente de otras congregaciones, ¿no? O sea, ellos se expresan, ya, estás haciendo idolatría, ¿no? A esa cruz. ya. Eso es lo que muchas veces me objetan, ¿no? De esa manera pasó la... No, mire, el tener una representación o una cruz no significa idolatría. Ese hecho no significa eso. El asunto está en Un cómo, símbolo. claro, es un símbolo, pero ¿qué cosa hago yo? Si alrededor de esa cruz, ya, yo hago ritos, ya, o acciones de veneración, o de entrega, o disposición, o darle una figura relevante a eso, entonces ahí sí estaría cayendo en idolatría. ¿Se da cuenta? Pero si no, si es simplemente un símbolo, como en unas iglesias es el símbolo de la paloma, ¿no? Que tipifica el Espíritu Santo. No significa que ahí están adorando. Ya, si alguno le pone una flor, una rosa, o le pone, qué sé yo, guirnaldas, ahí estaríamos ya cayendo en un error, ¿no? Eso no es posible, no es la figura, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿ya? Y también enseñar a los hermanos, ¿no? Porque puede ver que hay una persona que de origen católico viene a la iglesia, se convierte y ve una cruz y de pronto, ¡pum!, se hace así, ¿no? ¿No? El símbolo de la cruz o se persigna. Esa es una Sí, típica forma de Idolatría. no, no es idolatría, es una figura que se utiliza en la iglesia de Roma, ¿no? La anglicana también la utiliza, por si acaso. Y la luterana también, luterana también que hacen eso. Pero bueno, son sus características. Mientras eso no sea una idolatría o un elemento sagrado, sacralizado, ¿no?
¿no? De creer que eso es ya una bendición de Dios o que te hace algo más, ya hay que tener ese cuidado de no tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, eso sería idolatría, ¿ya? Y no necesitas tener un cuadro, una pintura o un objeto ahí. Cualquier cosa que en nuestro corazón le demos pleitesía de adoración, entonces ahí, o que ocupe el lugar de Dios, es idolatría. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, entonces vamos a descansar aquí, en la segunda etapa vamos a hablar de los padres de la iglesia. Como hemos dicho, vamos a volver un poquito hacia atrás para ver algunos detalles de ellos y luego también ver la participación de ellos, porque en la Edad Media ha sido muy fuerte ha sido de muy importante y también de paso ha sido importante por los concilios, ¿no? Motivados por estos hombres de Dios también, ¿no? Vamos a dar descanso.